Hola, buenas tardes. Hemos dejado 5 o 10 minutillos por cortesía, pero vamos a empezar ya. Hoy tenemos en el Ateneo dos personas muy importantes en el mundo del flamenco. Por un lado, cantador, el Gómez de Jerez, y por otro lado, periodista, que Fran Pereira, investigador y en este caso biógrafo también del artista, porque ha hecho un libro sobre su vida. Quiero hacer mención especial esta tarde al compañero Manuel Monge, porque él me preguntó en septiembre que si podía presentarme a alguien del flamenco, que él conocía a un amigo suyo de cuando estaba en el colegio, y entonces pues le dije, hombre, claro, fantástico, si es que yo lo que necesito es personas que me presenten artistas y que podamos traerlo aquí al Ateneo. Y entonces, desde entonces quedamos un par de veces, nos conocimos, estuvimos tomando una copa de vino, también estuvo Manuel, y claro, Gómez pues me ha fascinado con su conversación, su forma de estar en el mundo, su clase, ya lo veis, con un gran respeto, me ha contado anécdotas, retazos de su vida como artista, e incluso me pone muchas veces al día de alguna actuación o evento que haya de flamenco. Últimamente no me estás poniendo muchas, ¿eh? Porque no hay. No hay, ¿no? Luego me puse en contacto con Fran porque él me comentó que tú le habías hecho el libro y bueno, pues desde el primer momento, pues nada, fantásticamente respondiste que sí y empezamos a elaborar cómo serían estas conversaciones, porque claro, hemos esperado una fecha que sea cálida. En el invierno hemos esperado un poquito porque el Gómez también necesita su tiempo, ¿no? He tenido que descansar. Eso. Bien, pues de hecho la semana pasada estuvo ingresado, me llamó y hoy está aquí, pero fenomenal, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues el periodista es Francisco Manuel Rodríguez Pereira, es uno de los profesionales de la información flamenca que mejor conoce los entresijos del cante, del toque y el baile de Jerez. Fran es una institución en el mundo del flamenco, de la investigación y de la crítica flamenca. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla. Trabaja desde hace más de 20 años en diversos medios de comunicación, tanto escritos como de televisión, y actualmente trabaja para el equipo Yolí, para el grupo Yolí. Ha sido ponente en certámenes como el Festival de Jerez, congresos internacionales de flamenco, en entidades flamencas, en peñas, en la Universidad de Cádiz. Colabora en el aula de mayores en el campus de Jerez. Y también ha hecho ponencias en la Real Academia de San Dionisio de Jerez. Pues desde febrero de 2019 preside la Cátedra de Flamencología. Este año, en febrero, se ha renovado de nuevo. Y de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, una institución fundada en 1958 por Juan de la Plata, que era ateneísta, y el gran poeta, escritor y flamencólogo, que lo he estado comentando con ellos, Manuel Ríos Ruiz, que quería hacer también desde aquí un homenaje a su persona, que ha sido pionera a nivel de investigación y de divulgación del flamenco en la defensa del cante jondo. Este pasado martes, bueno, eso lo ponemos al final, lo de que habéis presentado la noche de San Juan, lo decimos al final, mejor. Y luego, por otro lado, tenemos aquí a don Antonio Rodríguez Gómez, el Gómez de Jerez. Nació en Jerez en 1952 y actualmente, pues, historia viva del cante jerezano. Pertenece a una de las generaciones de artistas más prolíficas, es decir, que estuvo trabajando y haciendo numerosos eventos y espectáculos artísticos y culturales. Aquí comenzó su carrera en Jerez, formando parte del grupo Los Faraones de Antonio Gallardo y cultivando su cante en las ventas, en las que también se ganaba la vida, pues artistas como el Borrico, el Berza y todos los de aquella época. Luego, ¿todos lo hemos dado? Es verdad, en aquel tiempo había que ganarse el dinerillo. Bueno, luego dio el salto a Sevilla
y más tarde a Marbella. Marbella. Y luego en los años 70, con Mario Maya y el espectáculo Camelamos Naquear, fue su primera gran obra, y a partir de ahí pues ya desarrollará una carrera vinculada al baile, acompañando a Antonio Gades por todas las partes del mundo. Cantador curtido y cultivado, pues su voz ha sonado en los escenarios más llamativos, pues desde Italia, Argentina y, como ya hemos dicho, alrededor del mundo. Una vida dedicada al cante y al flamenco. Siempre. Y creo que no tendría yo que aventurar más, porque Fran es el que va a poner ya en posición de escuchar todo lo que respecta a la vida del Gómez. Pues aquí los tenéis a los dos. Me mira tú con mucho cariño. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al Ateneo de Jerez, ¿no?, por organizar este acto. Como bien han dicho María José, un poco la cátedra, porque también vengo en representación de la cátedra, pues tuvo sus orígenes en este Ateneo de Jerez. Hubo una sección de flamenco vinculada a esta institución antes de denominarse cátedra, y bueno, de alguna forma hay ahí vínculos desde hace décadas, ¿no? Y bueno, pues cuando me llamó María José, pues evidentemente, y hablar de la figura que tengo aquí a mi izquierda, pues simplemente es un orgullo, ¿no? A lo largo de unos cuantos años hemos trabajado en la biografía, un libro que llegó un momento en el que parecía que nunca iba a salir, pero que al final pues conseguimos publicar en el año 2023, hace ya 2 años, y bueno, del que estamos muy contentos, tanto Antonio el Gómez de Jerez como yo, ¿no? Vamos a intentar un poco con esta charla recorrer la vida y obra de este señor que tengo a mi izquierda. Le preguntaba antes María José si estaba nervioso, y me ha venido a la mente una vez que me contó que había cantado con la compañía de Antonio Gades en Sao Paulo, en las playas o en Río de Janeiro, en Río de Janeiro, ¿no? Río. En un concierto en la playa de Río de Janeiro ante 500.000 personas. Imagínense entonces lo que... ¿Cómo para notarlo? Como para no asustarse, ¿no? Y no es mentira, tengo periódico con fotos. Pues... Desde atrás del escenario al público que estaban en barco y en silla sentados de su casa, en la orilla de la playa. Leía el otro día que había dado un concierto Taylor Swift, ¿no?, una artista americana, ayer precisamente en Río de Janeiro, y me vino a la cabeza aquella historia, aquella anécdota que contaba. ¿Y tú no te lo creíste y te la creyó? Me la creí ahora. Bueno, pues para empezar un poco, he querido en esta historia, desde que mi vinculación con el Gómez de Jerez pues surge en una entrevista que le hago en 2014 para el Diario de Jerez, que la podéis ver aquí. Yo tenía referencias sobre el Gómez de Jerez, y como un cantador que había estado con Antonio Gades, como una persona que había recorrido el mundo, y claro, a mí como profesional siempre me gusta entrevistar a este tipo de personajes, sobre todo porque por un poco escudriñar y rebuscar en esa dilatada carrera, ¿no? Y aquí precisamente, tomando un café en un bar de Icovesa, descubrí al Gómez de Jerez, y descubrí que era una persona que iba mucho más allá de lo que es un cantador al uso, ¿no?, un cantador profesional, una persona culta, curtida en 1000 batallas, y bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención. Yo creo que le caí bien, porque a raíz de ahí, al poco tiempo, pues empezamos a trabajar en esa biografía. Y en septiembre nos casamos. Empezamos a trabajar en esa biografía que, bueno, al poco tiempo pues vio la luz, ¿no? Decía María José también que el Gómez forma parte de la generación de 1950. De los artistas de Jerez, y es una generación esa, yo creo que de las más prolíficas que ha dado el cante de Jerez, ¿no? Porque si analizamos realmente a todos los artistas que han nacido en ese intervalo de tiempo, descubrimos a nombres, pues bueno, de la talla de Luis de la Pica, Mateo Soleá, Ripoll, El Torta, José María Molero, Niño Jero, José Merced, Capullo.
sea, Moraíto, Diego Carrasco, a mi entender, Toma chico que yo. claro, a mi entender, ese intervalo de tiempo que va entre las décadas, entre el año 50 y 60, la generación del 50, pues ha sido una de las más prolíficas del flamenco de Jerez en general, porque ha habido guitarristas y cantadores. Bailadores menos, porque quizás el baile de Jerez tuvo un intervalo ahí un poco de barbecho entre una determinada fecha. Nos acordamos de la Macarrona y del propio Estampío, al que ahora vamos a intentar recuperar en breve con un acto que vamos a hacer en la cátedra, pero luego nos encontramos más hasta la figura de Paco Laberinto y ya en los últimos años donde ha existido quizás la eclosión del baile de Jerez con determinados artistas que hoy por hoy son grandes figuras del baile. Pero como decía, la generación del 50 ha sido una de las más prolíficas en el flamenco de Jerez. Ahora, a mí me gustaría un poco definir la personalidad del Gómez antes de entrar en materia, y he puesto 4 fotos, ¿no? En la primera es al Gómez de Jerez en el Colegio Isabel la Católica, estudiando. Le llamaban el Pulita. Gómez, cuenta por qué. Pues no, esto del Pulita no lo he sabido yo nunca, porque, bueno, contestaba Pulita y yo decía que sí, porque yo era. Pero yo creo que en aquella época me decían el curita. Y era porque yo estaba siempre mangando en las iglesias, a los curas, y a entregar los papeles de ellos, todo, para mangar para ir al cine. El pueblo era el curita, y a lo mejor uno dijo el Pulita y se me quedó el Pulita para los restos. Y el Pulita, ¿y por qué he puesto esta foto? Porque detrás de esa imagen y detrás de esa mirada existe todavía, aquí tengo a mi izquierda, a ese niño, porque después de muchas conversaciones con él y muchos ratos vividos, todavía hay esa parte de ese niño dentro del Gómez de Jerez. Y me hacía ilusión recordar y rescatar esta fotografía por lo que era. Luego el Pulita era un poco pegón, porque el Pulita en el colegio era respetado además, ¿no? Las otras fotografías, pues por supuesto, aquí están los dos padres del Gómez de Jerez, que, bueno, de alguna forma fueron parte fundamental en su trayectoria, pero también las curiosidades de la vida, de eso luego hablaremos, un poco como, a pesar de que sus padres y su familia intentan alejar al Gómez del mundo del arte, porque ellos venían del mundo del arte, se dedicaban a trabajar por los pueblos, con su abuelo, con su tía Consuelo, ellos intentan apartarlo de ese mundo y sin embargo, curiosidades del destino, al final él acaba dentro de ese mundo, para que vean que a veces estas cosas del destino, pues está un poco definido, por eso lo he puesto ahí. Y estas dos fotos más, por supuesto, una es la que aparece con Antonio Gades, que ha sido una de las figuras que ha marcado su trayectoria, esta fotografía de aquí, que ha marcado su trayectoria. Y la otra, pues como ven ustedes, con ese mono fumando, la he querido poner para demostrar un poco cómo es el Gómez de Jerez, una persona siempre y muy irónica, siempre con un sentido afable y siempre el único hijo que he tenido, buscando la broma, ¿no? Con esas 4 fotografías un poco he querido definir la personalidad de este artista que hoy nos acompaña. Pero vamos a hablar de sus comienzos. La familia del Gómez, cuéntame Antonio, se dedicaba a ir por los... Se dedicaban a vivir el flamenco, porque eran cantadores, bailadores, guitarristas, y vivían pues de eso, y entonces mi padre era como el representante, digamos, de la compañía. Una compañía de Tierca, ¿verdad? Y entonces iba por los pueblos hablando con los ayuntamientos, con los alcaldes, para presentar un espectáculo de flamenco, con atracciones de un cómico, tocando la guitarra, no sé cuánto. Y luego estaba mi madre, que era bailadora, mi abuelo era guitarrista, el Macareno, mi madre la Macanita, la Macarenita, mi tío Pepe Pantoja, cantador, y mi tía Consuelo, sobrina de Pastora Pavón, era la mujer. Ahí está mi madre con el sombrero de avance y mi tía Pastora. Padre y su tía.
Y este es su abuelo, Mi abuelo era el que está abajo. conocido como... Y aquel de arriba soy yo con un sombrero y todas las cantadoras y bailadoras, mi madre y mi tía y los que llevaban en la compañía. Efectivamente. Y me decía mi madre y mi padre que cuando tenían que ir, a veces no había medio de locomoción. Entonces cogían los baúles, lo metían la ropa de las bailadoras, de las cantadoras, y ahí iba el Gómez acostado. Y entre ellos llevaban el baúl entre dos personas, mi tío y mi padre, para otro pueblo por medio de los campos, por mi madre, sin mentira. Pero claro, era una vida difícil, una vida Muy difícil, con muy difícil. dificultades, en las que, bueno, a veces el padre iba a cerrar un contrato, recibía el dinero y se gastaba todo el dinero. Y se emborrachaba y se lo gastaba. Y cuando iba a pagar no había nada. O sea, era una vida complicada, ¿no? Pero llega un momento en el que él sufre una pequeña enfermedad en la garganta y la familia, incluso toda la familia, se vuelca con él para intentar recuperarlo. ¿Qué hacen? Pues buscar al sitio donde había que inyectarle penicilina. Y entonces buscan un sitio en el que la penicilina llegaba de contrabando de la manera más fácil. En la línea. Eso es. Cuéntanos un poquito más. En la línea de la Concepción se fueron todos allí. En aquella época dice que bajaban los sanitos, ¿no? Lo que le decían. y los dineros volaban. Entonces, un cantecito, lo que sea, para trincar, para comprarme a mí penicilina de traspelo. Aquí mi madre por la noche me metía penicilina y gafas en la garganta. Unos papelones así me metía. Ya no sé más nada. Lo único que sé, hasta que me cerró esto. Así me ha dejado sin cantar de mayorcito. El problema es que llega un momento en el que la familia se da cuenta de la dificultad y la dureza de esa vida y deciden abandonar la carrera artística de cada uno. Cada uno se marcha hacia un sitio. Tu abuelo, cuenta, come. Pues mi tío Pepe Patoja se quedó en 2 hermanas con mi tía y él se metió a Cayolita y mi tía en lo de la fábrica de las aceitunas, en 2 hermanas. Mi padre se quedó aquí en el campo, en un campo que estaba mi tío Juan, que para descanse, y me metió a mi madre y a mí. Y luego una hermana que lo tenía con la dueña del campo, lo tuvo una hermana también, pues mi padre llevaba todo por delante. Y tu abuelo se instala en Huelva. Y mi abuelo en Huelva, por decirte mío. No sé, con la Mi guitarra. abuelo con el guitarrista y vino un día, yo era muy chiquitillo, no me acuerdo muy bien, y yo le decía a mi madre, ese hombre que vino así arrugadito era mi abuelo, y me decía, sí, que vino un día con unos amigos de Huelva. Y dice, pero tú no te acuerdas cuando fuimos a Huelva. Digo yo, no. Y me llevó a Huelva a verlo porque estaba en la clínica de esa enfermedad de los pulmones, tuberculosis. Y lo único que hizo mi abuelo, según me contaron mi padre, que me cogió por el pie y me dio un besito a los pies y me dijo, vete tranquilo. Hasta ahí. Pues al final su familia decide apartarse de ese mundo para evitar que el Gómez fuese artista. Pero curiosidades de la vida, el Gómez había nacido para el cante. Con lo cual, en sus primeros años de adolescencia ya empieza a cantar, primero en algunos de los actos que se hacían los domingos ahí por detrás del cine jerezano, y otras veces pues cuando el dueño de una los capuchinos, y cuando el dueño de una barbería lo contrataba, le cerraba dentro de la ducha y él hacía como el hilo musical. O sea, mientras estaba pelando a las personas, pues el Gómez cantaba, ¿no? Así empieza un poco la trayectoria del Gómez de Jerez. Y si pero ven... eso era por la trinca para ir al cine. Hombre, está claro. Si ven aquí, esta es una actuación en el año 67 en el Terraza Tempul, y aquí aparece además, curiosamente, al Gómez se le denomina Antonio Rodríguez el Macarenito. Por mi abuelo y mi madre. Él se pone ese nombre un poco en homenaje, y ahí en esa fotografía, como vemos, el pequeño de Lunares es Dieguito de la Margara, el que está bailando. Detrás vemos a Manolito Ojero, Albo Rico y el guitarrista... Mi compadre Juan Parrilla. Ah, Juan, que es que no se ve bien la cara. Pues así empieza la vida de Antonio el Gómez de Jerez, que va a intentar poco a poco ganarse
el dinero para llevarlo a casa. Pero bueno, pronto se da cuenta de que el cante era un poco complicado y empieza a trabajar en una imprenta, donde allí pues también, como le pasaba en la barbería, pues de vez en cuando hacía sus cantecitos. Bueno, ¿no? es que en verdad en mi colegio eran 13 clases y la 14 era una clase pero con imprenta, con tipografía. Y ahí aprendí la tipografía y a los 14 años y un mes a currar. Digo. Y allí esa es la 14. Guau, hermano, es la 14. Y allí alternaba, bueno, el dueño de la imprenta pues y la mujer a veces que le permitían incluso esa flexibilidad, porque cuando salía a alguna fiesta, pues allá que iba el Alguna Gómez. fiesta no, todos los días. Cuando yo estaba con Maribá, me acostaba todos los días a las 6 de la mañana, a la fiesta tenía que estar allí. Una hora, venía un amigo de la imprenta a recogerme y me venga a llamarme, Quillo, levántate, y mi madre por otro lado. Mi madre con el café, no sé cuánto. Entonces me levantaba, me llevaba en la moto dormido y llegaba a la imprenta y cogía los sacos de papel y hacía así y me quedaba dormido. Y me respetaban, me decían, déjalo que duerma. Y cuando llegaba jefe, quieto ahí puesto, la imprenta, el tipógrafo, pero me cago en su muerto, me pasé la fatiga. Bueno, la imprenta luego le servirá también para que cuando tiene que hacer servicio militar se gane un poco a los... Claro. Y alguna que otra vez tiene permiso gracias a eso, que ahora nos contará. Pero a mí me gustaría que me contara también el Gómez, antes lo ha mencionado cuando hablaba María José de aquellas ventas míticas de Jerez, de la venta Maribá, la venta donde tenía, bueno, como uno de los compañeros de velada era tío Gregorio el Borrico, ¿no? Ese era mi colega. Cuéntame un poco... Tío Gregorio era mi colega. En lo de Maribá, en los gitanos, en la calle Arco, a la izquierda. Y terminábamos a las 4, a las 5, a la hora que fuera. Y los 40 duros cada uno. A 40 duros cada uno. Y yo el taxi. Bueno, tío Gregorio, vámonos. Y me llevaba tío Gregorio en el taxi al bar ese, ¿cómo se llama? El que estaba en la plazuela. El Cantábrico. Desde allá vamos los manteca colorada, el pan, el cafelito, su paquete de Winston y la huerta que me sobraba de los 40 duros para el taxi para la Asunción. Y yo me iba, pero yo llevaba ya los calcetines llenos de dinero. Porque llegaba uno, bueno, que me cante el niño un pandaquito. Y había uno, bueno, yo lo voy a decir porque estamos entre amigos. Una maricona que venía de Algeciras, un gitano. Me ponía aquí en el muro, siéntate aquí, cántame. Y yo me sentaba y yo le cantaba 2 o 3 pandangos y me enseñaba 1000 pesetas y yo me la guardaba los calcetines. Eso había que repartirlo, pero como yo vi que ellos no repartían conmigo, digo, vale. Y me lo guardaba. Entonces mis 40 duros me lo gastaba yo con un tipo rico y le daba para el taxi. Y yo llevaba mis 2 o 3 mil pesetas los calcetines para casa. Al final la necesidad y eso es lo que curtía, ¿no? Era lo que se vivía en aquella época. No, a mí me dicen, mira, yo me acuerdo una noche en Los Gitanos, tu compadre Manolito Vero y tío Gregorio Berroico, llevando a este hombre por el patio, porque había un patio muy grande de jardines, en lo de Los Gitanos. Hasta la puerta había un taxi esperándolo. Vamos a llevar a este hombre para afuera con la borrachera. Y lo llevaba y tío Gregorio y Manolito Vero quitándole los dineros de los bolsillos y tirando por el suelo y yo me detrás cogiendo los dineros. Me decía, después repartimos, vale. Yo me metía a lo que fuera y le decía, esto es lo que ha trincado. Y ya llevaba yo los calcetines lo mío. La verdad se ha dicho, de sinvergüenza, pero me enseñaron ellos. Me enseñaron a hacer un sinvergüenza. Era la época en lo que se... Era la época de eso. Ahí está. Bueno, luego poco a poco empieza a hacer algunos recitales solitarios, buscándose la vida, hasta que llega el servicio militar y... Eso es la misa flamenca que la canté yo solo en la mili. En la mili, vestido de militar, y tuviste esta que está aquí, y tuviste que hacer esta misa, un servicio militar en el que, bueno, pues con su buena parla y sus habilidades con la tipografía, al final conseguía que alguna que otra vez le dejaran permiso, aunque también se llevó algún susto porque salía de madrugada. Y cuéntanos aquella anécdota que fuiste al Cuervo, creo que fue. No, al Cuervo me llamó Pepe Marín.
mira Gómez, que vamos al Cuervo que tiene que cantar esta noche. Y yo estaba de guardia. Y digo yo, estaba el cabo Pedro, por esto, murió este año. Y le digo, Pedrito, tenía un 600. Digo, Pedro, tengo que cantar esta noche en el Cuervo. A muy. Dice, pero yo soy el cabo de cuartel, el cabo de guardia. Digo, yo soy de guardia también. Vámonos, guardamos la ropa, el ceme, debajo de la ropa, todo esto. Yo los mato y nos vamos. Oye, me va a complicar esta tía, déjame, toda carpina cae. Guardamos el ceme, la ropa y para el Cuervo los dos. Y aparecimos los dos a las 8 o 9 de la mañana, a la hora del entrar al cuartel. Los dos graciosos, buenos días, vea. Yo para mi imprenta, él para su trabajo, y llega el sargento Zurita. Me va a olvidar. Ven para acá, venga, gitano. Me dicen gitano, la militano, ven para acá. Tú, ¿qué es lo que has hecho esta noche? Digo, de guardia, mi sargento, ¿ha visto usted? ¿Tú estás de guardia esta noche? Y mire usted la orden, de guardia. Y yo no te he visto como que hacía la guardia. ¿Tú no habrás estado por ahí? Digo, no, ya estaba mi sargento, por favor. ¿Y ese Gómez de Jerez quién es? Y digo, fumadita. Tú no sabes que yo me he llevado toda la noche escuchando la radio, te he escuchado cantar. Ah, el Penosa, dámelo. El paso sin salir. Y me tenía guardado una tuparadita. Bueno, eso sale todos los días. Pero me tenía guardado allí. Tantas veces lo cogieron que al final la mili suya fue más larga que la de ninguno, porque se licenciaron todos los compañeros y él se tuvo que quedar... 2 meses más. 2 meses más. Bueno. Por buena gente. Ahí está. Vamos a seguir un poco con su trayectoria y hay otro punto de inflexión importante dentro de la trayectoria del Gómez de Jerez y es cuando se acerca a la figura de Antonio Gallardo, ¿no? Antonio Gallardo había empezado a trabajar en aquellos tiempos con un grupo que se llamaba Los Faraones, donde estaban otros artistas de Jerez, como Ripó, como Pepe de Joaquina, Luis Paulera. como Luis Paulera, y bueno, y Antonio... Moraito y el Morado. Fue cambiando además durante un tiempo, también estuvo el Carbonero. De guitarrista nada más, que se cambió de guitarrista nada más. Y ahí desarrolla un poco otra faceta, porque de hecho Antonio es el que además le ayuda a mejorar determinados cantes, ¿no es así, Gómez? Sí. Él me llevaba a mí, me decía, vete a la habitación y escucha esto. Me ponía siempre a Pastora. Escucha Pastora, por Petenera, por esto, por lo otro. Y yo me metía en la habitación solo con el tocadiscos a escuchar. Y aparte luego ensayar las cosas de Los Faraones. A mí, y a José Merced también lo tenía allá al lado estudiando también, con otra habitación. O sea, que la figura de Gallardo te hizo por lo menos mejorar. Para mí cante, fue ¿no? muy importante. Para mí fue importante Gallardo y estar en el barrio de Santiago, claro. Con mi Moradito, el Chícharo, el Periquín, era mi trupe. El Diego Carrasco, esa era la trupe, decían los peligrosos. Los ruinas. Los ruinas, ahí están. Bueno, pues poco a poco, aquí vemos algunas de las fotografías que con el grupo de Los Faraones, grabaron un disco con una misa flamenca que todavía hoy día, bueno, no hace mucho en Santiago sonaron los sones de Antonio Gallardo, que es muy curiosa, muy bonita. Y así, bueno, pues así recorrían ya no solo la ciudad de Jerez, sino que recorrían incluso toda la provincia, incluso estuvieron en Madrid grabando Y trabajando en Sevilla, Málaga, cosas que no salieron, sí. Hay de aquellas actuaciones, de aquellas giras, hay muchísimas anécdotas, ¿no?, que cuenta el Gómez desde bueno, cuando se encontraron en Utrera, creo que fue un cura que parecía tío Borrico. Eso fue en la iglesia de Utrera. Y de ahí estaba el cura por la mañana, a las 9 de la mañana, Artaní, venga para cantar, sin dormir toda la noche. Nos llevamos en casa de Gallardo, atizo, uno acostadito así en el sofá, el otro ahí, vivía la madre. Y venga, bueno, a las 8 de la mañana, vámonos para Utrera, venga. Y bueno, iba él conducía así con las manos. Y llegamos a Utrera y cuando nos sentamos allí para cantar en un rincón, y llega el cura y dice, y lo escuchamos hablar como tío Gregorio, como tío Borrico, mira, empezamos a reírnos, ¡ay! No podíamos hablar. Y
Digo, ¿cómo vamos a cantar? Y ahora nos toca de cantarnos el ave. Ave, ave María, ave, ave. Y nos quedamos todos cansados por la risa y decía Gallardo, ave, ave. Y dice Antonio, me quedé en la recoba. Bueno, pues sí, hay muchísimas anécdotas. Aquí tenemos otra imagen con Ripoll y con Paulera, Gallardo, eso creo que es en Santiago, ¿no? Me parece que por la forma Sí, de eso fue en las Santiago. columnas. Bueno. Pronto, pues después de los faraones, pues pone rumbo hacia Marbella. Allí su compadre, Juan Parrilla, lo habían nombrado responsable de un tablao, y claro, Juan empieza a tirar de la gente que conocía, y hay muchos artistas de Jerez que se los lleva a actuar allí. El problema es que, como ha ocurrido en muchas ocasiones a los artistas de Jerez, había muchos que cuando se llevaban 2 días allí ya echaban de menos la tierra, y claro, allí duraban muy poco tiempo. Y claro, el Gómez para eso tenía esa habilidad, que era una persona camaleónica a la hora de adaptarse a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Por eso yo creo que Antonio Gades lo consideraba su mano derecha, ¿no? Y además se apoyaba mucho en él a la hora de efectuar determinadas composiciones o creaciones, por esa capacidad de invención y de transformación que siempre tuvo. Allí estará un tiempo trabajando, ¿no? 2 años. 2 años. Y bueno, allí va pues a establecer conexiones con artistas como Camarón de la Isla, que vemos aquí, o a toreros como Curro Romero, que durante aquella etapa con la que coge una gran amistad. Mucha amistad, con Curro mucha amistad. Me venía por la mañana a buscarme. Venga, vámonos. Para andar por la playa, porque no, el único entrenamiento que tenía era andar. Y nos íbamos andando hasta San Pedro Alcántara, por la playa. Y vuelta. Y ya mi mujer era recién casado. Mi mujer nos esperaba en Marbella, en un sitio de la playa, un chiringuito, y allí comíamos y ya nos íbamos a casa. Allí conocerá a muchos artistas, incluso Bueno, artistas todos los que pasaban por allí, a Sean Connery, a otro muy famoso que había, como a este que se para ese bigotito. No, Omar Sarí. Y al otro que se parecía a Omar Sarí, que lo conocí también, y en Caracas vino a buscarme. El que es español, o era español, que se casó con una venezolana, con Nati de las Casas, que era amiga mía. ¿Cómo se llamaba este? Así parecido, Omar Sarí. Actor, un vividor, bueno, vivía muy bien. No me acuerdo ahora mismo, bueno, perdóname, no me acuerdo. Bueno, en Marbella además conocerá y trabajará en un montón de sitios. Y con los choris, todos los días. Eso es. Todos los días, Estamos hablando de la década de los 70, en la que Marbella es un poco una ciudad en ebullición, la Costa del Sol, los turistas y las fiestas que se formaban en determinadas casas, y allí que iba el Gómez muchas veces contratado, porque se hace amigo de Antonio Rivas. Antonio Rivas. Con los choris. Eso es. Antonio Rivas, Luis Ortiz y el otro, el niño de Manolo Morán, el actor. Tenían un grupito y tenían allí discotecas delante de todo, y bueno, eran los que mandaban. Y me venía a buscarme, no, vamos a dar la vueltecita, vámonos que tenemos una fiesta, son los sentarcitos, y me llevaba y luego me endiñaba. Venga. El de Gunila, sí, el marido de Gunila. Es de Luis Ortiz. Von Bismarck. Es Luis Ortiz. Pues aquella será su experiencia en Marbella, desde donde va a tener otra pequeña experiencia, no con buen sabor de boca, pero bueno, que le va a servir para dar el salto por primera vez a salir fuera de España, y va a ser con Mariquilla, ¿no? No, eso fue con Mario. Con Mario. Mario en Marbella me vino a buscar con un amigo que tiene allí, se llama Juan de las Flores. Y mira, conozco a este niño Mario, y era amigo de él. Total, fueron al tablado, me escuchó cantar y me dice, mira, yo soy Mario Maya. Yo no sabía quién era. Yo soy Mario Maya, digo, vale, y yo soy el Gómez. Y dice, ¿tú quieres cantarme a mí, que tengo que ir a Torremolinos?
Digo, no sé, total, yo no me las pienso nunca, digo, vámonos. Yo siempre le he dicho, vamos. Y ya a partir de ahí me estuve con Mario 2 o 3 años, hicimos el camelamo. Lo que hicimos ayer era el rito de grapea del canto y baile en Torremolinos con Mariquilla. Con Mariquilla. Mario, y esto es en un pueblo de Granada, donde viven los gitanos en cueva, y pusieron un tablado ahí y hicimos la película esta. La película de Camelamo Naquera. Camelamo Naquera. Efectivamente. Va a convertirse entonces esa obra de Pepe Heredia Maya en todo un símbolo para el pueblo gitano de la época. Las representaciones se van a reproducir por toda España, Joder. no sin polémica, porque incluso en algún que otro teatro... En el Teatro Barcelona Madrid. Llego al teatro a la hora de él, empezamos a las 8, pues yo llego a las 6:30, porque como siempre, no puntual. Y veo escrito en el teatro, pintada, esta noche matamos a los cerdos gitanos. Y cuando llega Mario, digo, ven acá, ¿has visto eso? Llama a la policía si no yo salgo al escenario. ¿Cómo que no salgo? Que esto no los calzones no van a matar, que llame a la policía. Vino la policía con perro y con todo, mirando por todos los camerinos, no hay nada, y no pudimos tomar. Y fíjate lo que era el PRD, un pueblo de Málaga. Partido Racial Democrático. ¿Te lo puedes imaginar? El PRD. Racial democrático. El Racial Democrático. Total. Así duró 1 año el partido. Así con esa obra, con Camelamo Naquerar, que ya digo va a ser un símbolo de la liberación del pueblo gitano, pues bueno, va a trabajar por todo el país, ¿no? Y a partir de ahí, después de su paso con Mario Maya, del que también aprende muchísimo, porque era un artista... Por favor. ¿Qué destacarías de Mario? Hombre, primero, que él fue el que me hizo hacer plástica en el escenario, ¿no? Pues no solamente cantar, pero hacerme plástica, como agarrarme, hablar. Yo eso lo había hecho en mi vida. Y él dijo, aquí este lo va a hacer. Y me obligó y lo hice. Porque ahí primero había un señor que hablaba perfecto. Y él decía, sin saber por qué llegó el destierro. Y dice Mario, mira. Y yo estaba de cachondeo por la cámara y ¿sabes por qué llegó el destierro? Y hablando como yo hablo. Y dice que está hablando es lo que yo quiero. Dice Mario, mira, hazlo tú. Nos agarramos todos y lo hice. Y él contestaba mi compadre Piqui y yo también, así perfecto. Por la forma de hablar, el pueblo, no un señor que hablaba como un barítono, ¿no? Era muy fino. Sí, muy bien. Pues con Mario va, como dice el Gómez, pues va a desarrollar esa faceta de plástica que le gusta a él. A mí fue una de las palabras que más me llamó la atención cuando lo entrevisté por primera vez, que decía, yo es que hago plástica sobre el escenario. Y a mí aquello me sorprendió bastante, de hecho me llamó la atención. Ya luego me explicó lo que, como ha dicho ahora, lo que era plástica sobre el escenario. A partir de ahí, el Gómez se va a convertir en un cantador de referencia para todos los grandes bailadores de la época. Estamos hablando de los años 70 todavía. Y bueno, va a empezar a trabajar con los artistas más reconocidos. En esta imagen la vemos con La Chunga y con Manuela Vargas, dos de los grandes referentes. Esta que está aquí es La Chunga y esta con los brazos al aire. Manuela Vargas, ¿no? Que era una artista, una bailadora... Y de ahí, porque esto fue cuando terminé yo con Mario ahí en Chinita y con Mariquilla. Y me dice el dueño, escúchame, ¿tú ahora qué vas a hacer? Digo, yo ya he terminado con Mario esto, dice, ¿por qué no se queda aquí conmigo? Me dijo el dueño, que se queda con nosotros, igual, y me quedé con ellos. Entonces yo ya iba y venía, trabajaba con uno, no tenía trabajo, me iba a Chinita con el traje, buenas noches. Gómez, ¿qué hace? Digo, aquí vengo a trabajar. Y no me habían llamado. Yo trabajaba y me pagaba. Ya era como si fuera mi casa. Estoy acordando que nos hemos saltado una etapa, porque antes de Marbella, el Gómez va mucho a Sevilla. Ah, eso todos los días.
donde también empieza a trabajar con determinados personajes de la época, entre ellos dos que también marcaron un poco su trayectoria. Esos contratos los conseguía a través de los hermanos Naranjo, que eran dos guitarristas, pero va a coincidir en aquella época con dos personajes llamativos. Uno va a ser el Pali y el otro Paco Gandía. Imagínense ustedes cómo sería un encuentro con el Gómez, el Pali y Paco Gandía. Oh, eso era demasiado. Eso fue demasiado. Mira, nos llaman Paya Rocío. Pues íbamos nosotros en una carroza de esas, los cuatro sentados. Yo con el guitarrista, con el Domínguez. Y ahí el Pali y Paco Gandía. Y el Pali me decía, niño, cierra aquí conmigo. Y le decía a Paco Gandía, maricón, no te pases que es mío. Él no era maricón, Paco. Paco no lo era. Y venga, una borrachera que cogíamos con el casondeo. Y me decía el Pali, pero Paco, ¿quieres dejar al niño? Pues yo era un niño. ¿Quieres dejar al niño tranquilo? Y el Pali con la capa, dejarme, maricón. Yo me ría mucho. Y estaba también Maera. El Maera. El Maera era... Un gitano de Triana. El marido de la del pobre Miguel. La del pobre Miguel. Que era el mozo padre de Gitano de Triana. Ese. Y era cantado también. Estamos también el de Cay, ¿cómo se llama? Estamos en la Zaime. Chano Lobato. Mira, nosotros parábamos en Río Grande. En el bar que está en el puente de Triana, no en el otro, en el puente de Remedio. No está en Río Grande, la cafetería. Ahí parábamos el Pali, Paco Gandía, el Chano, el Maera, todo. Y los dos guitarristas. Estábamos allí y llamábamos por teléfono al Domínguez, a Gutiérrez. Gutiérrez, ¿qué? Un dinero. ¿Quién hay por ahí? Pues mira, tengo a este, tengo al otro. Bueno, pues tráeme al Pali, a Gandía y al niño de Jerez. Y yo, tú, vámonos. Y en un momento para el calzón en un bar con una gasí, charlando allí con borrachera. Vamos a casa. ¿Cómo era la vida de entonces? La vida, buscándome la vida. Hubo más de una vez que gracias a Paco Gandía cobraron sin trabajar, porque empezaba Paco a contar chistes y... Eso fue en Castellón, es muy gracioso. Vamos a Castellón, pero ahí vamos como él y todo para bailar, un grupo que nos mandó por Pon. Y llegamos allí por la mañana una capea, una becerra, y Paco Gandía con el traje puesto un padre azul como este. Se pone como Curro Romero con un capote muy chiquitito, era muy currista, y así le pegó y lo mandó a la becerra. Y salí yo corriendo, se la quité de la cara y me le a Paco Barra. Hoy me has salvado la vida, me decía. Mentira, me has salvado la vida, Gómez, de mi corazón, qué alegría. Y yo, mira, es que tú... Bueno, venga, vamos a empezar el espectáculo. Terminaron de comer los señores, el espectáculo, por sevillana, las niñas, venga. La cuarta sevillana dice él, un momento, mira, voy a decir una cosa. Mira, esto es verídico. Y empezó a contar cosas. Nos bajamos del escenario y decimos 2 horas sin parar. Y no repitió ni un chiste. 2 horas por el reloj. Y nosotros dijimos, acá le día que no hemos trabajado. Y no hemos llevado dinero. Sin trabajar. Y lo hizo él todo. Pero nada que le salió a él. Lo que estaba puesto para hacerlo así, ¿no? Mira, os voy a decir una cosa. Se me ocurrió. Y tenemos 2 horas sin parar. Tenía mucho arte. Mucho arte. Bueno, volvemos un poco a la década de los 70 y empieza un poco su vinculación con el Ballet Nacional. Estamos en una época de España convulsa, en la última etapa del franquismo y bueno, pero el Gómez empieza a trabajar en el Ballet Nacional con el propio Antonio Gade, cuéntanos un poco más, que era el director y trabaja durante un tiempo hasta que el gobierno, hasta que de la Cierva, pues echa o destituye a Antonio Gade por rojo, ¿no?
Y a los que estábamos de acuerdo con él, a la calle. Efectivamente. A partir de ahí va a montar su propia compañía. Cuéntanos un poco quién la formaba, quiénes eran los que, quiénes erais los que estaban. Bueno, la formaba, te hablo de primeros bailarines, Antonio, José Antonio, que fue después director del Ballet Nacional, José Antonio Ruiz, el Guito y Manolete, y Cristina Hoyo, y luego el cuerpo de baile. Ahí formamos uno que se llamaba La Guía, Grupo Independiente de Artistas de la Danza. Y total, estuvimos como un año por ahí trabajando y ya empezaron los requemones entre los bailadores, porque yo soy mejor que tú eres mejor que yo, tú eres entre Guito, Antonio, una envidia con Antonio, Guito, el otro, total, las cosas que pasan. Y entonces se acabó. ¿Quién quiere quedarse conmigo? Y nos quedamos 6, entre ellos dos, Cristina, el marido de Cristina, Quintana, que era el sastre, y también bailaba, y mi compadre Soler, el guitarrista, y yo. Y llevamos un grupo. Y en un mes montamos una compañía y nos fuimos 3 meses a Venezuela, a Sudamérica, que no ganamos ni un duro. Le pagamos a toda la compañía y no ganamos ni un duro. Y yo no hemos trincado. ¿No? Era una cooperativa lo que montaste. Cooperativa, se llamaba la cooperativa Alianda. Alianda por Alicante de Antonio y Anda por los andaluces que éramos nosotros. Alianda, como lo de Juan Alianda. El programa, ¿no? Alianda. De la paquera. Pues así empieza esa vinculación del Gómez con Antonio Gade. Evidentemente estamos hablando de una época en la que ya el Gómez es un cantador consagrado, reconocido. Aquí lo vemos en una actuación en la Peña El Garbanzo. Esa fotografía de aquí de abajo es recibiendo un premio en arco. Y aquí, aunque ustedes no lo conozcan por esa cabellera, pero este es el marsellés. Es mi compadre, el marsellés. Bailando con lo bien que baila por bulería. Iba a empezar entonces su vinculación a Antonio Gade, y claro, evidentemente por las ideas políticas que tenía Antonio Gade, había determinadas épocas del año en las que la compañía viajaba a Cuba. Sí, mayormente. Y allí, pues, como ven en esta fotografía, pues bueno, el Gómez pues se hizo gran amigo de Raúl. Más que nada de hermano, de Raúl. Cuéntanos un poco. Bueno, aquello fue lo de Fidel, porque fue cuando se casó Antonio con mi comadre, con Pepa. Pues el padrino fue Fidel y la madrina Alicia Alonso, la bailarina de Cuba. Está aquí, creo que está en otra foto por ahí. No, al final no sé. Bueno, y entonces dice Fidel, tengo ahí, Antonio, un vino que me ha mandado Felipito por Felipe González. Me ha mandado un vino, yo le mando a él unos coibas y él me manda vino, pero a mí ese vino no sé cómo es. Y dice, ¿quién puede decirme de vino algo? Antonio dice, pregunta allí a los niños, a los míos, y pregunta por el Gómez, que ese sabe un poquito de vino. Llega allí el comandante y dice, a ver, ¿quién es el Gómez? El compañero Gómez. Yo, mi comandante, a ver. ¿Tú sabes un poquito de vino? Digo, hombre, mi padre trabajaba en una bodega, pero no sé lo que es. Es que tengo ahí un vino que se llama Vega Sicilia. Y no me gusta, y quiero que tú lo pruebes a ver qué te parece. Vega Sicilia. Y mandaron a los señores a su casa, le trajeron la botella, hizo así, cogió la copa y me lo dio. Me la hizo así, pero estaba por ello. Digo, comandante, estoy en Cuba, quiero beber ron. No me gusta el vino. En Cuba ron. Se dio cuenta de la malía. Le mandaba el vino adulterado, el de Vega Sicilia. Vega Sicilia de garrafa. Y él atrincaba los puros de coiba. Bueno, con Antonio evidentemente pues va a recorrer todo el mundo. Ahí lo vemos en una fotografía eso creo que es el Duomo, ¿no? En Milán. No sé si es Milán o Venecia, con Manolete. Venecia. Eso es. Aquí abajo lo de Egipto. Bueno,
su vinculación en Cuba. Bueno, claro, en Cuba había que adaptarse a la vida de allí y al régimen comunista, y había incluso veces que había que trabajar sin... Había que trabajar, no, claro, sin cantar. A mí me mandaron el Domingo Rojo, se llama. Me pilló 2 veces. El Domingo Rojo es trabajar todo el mundo en lo que sea. El domingo por la mañana, a lo que sea. Antonio Gade lo mandaron a los barcos a descargar caja. A mí, a José Merced y a Emilio de Diego nos mandaron a cortar hierba con un machete así, y hay un palo para no cortarte los dedos, sino cortando hierba. Y mi compadre Solera con el carrito, con la hierba para otro sitio, en los hoteles. Bueno, por la noche vamos a trabajar, José Merced y yo, vamos ya, y no podíamos tomar las palmas, no podíamos, todo esto lleno de bohigas. Vamos ahí también, no podíamos ni tocar las palmas. Y a mí me hizo 2 domingos, y otra vez me pilló también en un campo de eso, en un campo me mandaron. Allí a lo que sea, te manden, a lo que sea. Evidentemente la personalidad del Gómez y su carácter dicharachero pues hizo que allí en Cuba todavía se le recuerda. Hay muchas anécdotas en determinadas situaciones que la gente pues claro le sorprendía, ¿no? Esa capacidad de esa inventiva y esas ocurrencias pues hasta en el mismo Cuba se lo recuerdan todavía. Esa es una fotografía y vemos a José Merced muy jovencito. Y esto, por ejemplo, es una fiesta... El día del cumpleaños de Raúl. Eso es. Aquí vemos en yo, la imagen a Raúl Castro, el hermano de Fidel. Ahí va yo todos los años. El día de su cumpleaños iba yo todos los años. 20 invitados. Luego le cantaban un poquito por la noche en una piscina y venía el guitarrista, mi compadre y eso, y hacemos un cantecito, nada, por hacer algo, pero no para que cantara. Invitados 10 días en Cuba, 10 días divinamente, muy bien, muy bien. Llegaste a tener muy buena relación con Raúl, porque de hecho incluso bueno, los hijos de Raúl venían y su nieto, el Raulito, venía a buscarme toda la mañana, que me han dicho ahora mismo que es un piloto de esto de guerra, así de grande, guapísimo el niño, y va por la mañana, Gómez, vamos a la piscina, así un chico. Tal era el grado de confianza que tenían en el Gómez, que incluso alguna vez le mandaron a que era la nieta o a la hija a su casa, la casa del Gómez aquí en Jerez, que estuvo algún tiempo. Me la mandaron aquí. O sea que... Y me llamó Antonio, y que va a pasar fulana. Ya sabes lo que te digo. Y nos pilló en Semana Santa. Era una comunista de estos bien de santo de esto. Y yo como me muevo todos los días a este santo, al otro, mira, y ya estaba reventado, y ya déjame de Semana Santa. Ya no vino más. No, la dejé yo después en Puerto Real. Bueno, pues la carrera del Gómez pues va a proseguir, evidentemente recorriendo el mundo, pero va a codearse con los mejores artistas de la época. Uno de ellos, pues como ven ahí con el kimono japonés, era Paco de Lucía, con el que además tenía una buena relación, incluso ya hasta nivel de bromas, ¿no? Porque cada vez que se encontraban en el hotel de algún país, pues uno y otro intercambiaban determinadas... No, en los camerinos, como él sabía que yo voy a estar con Antonio, y Antonio me llamaba a mí al camerino, este es el camerino de la figura, y luego estaba el grupo, ¿no? Y en el camerino de la figura sabía que estaba Antonio y era el de Paco. Si Paco iba antes o iba después, me ponía como Gómez, cómo está la talega de los dineros, como éramos al Ricardo, de cooperativa, y yo le ponía, cuando iba yo antes, le ponía, no como la tuya. No como la tuya, mamá, perdona por la palabra. A pesar de su sentido del humor y demás, Gómez sabía perfectamente respetar al artista. De hecho, Paco de Lucía, que era una persona muy especial, con un carácter muy especial, lo respetaba también a él, precisamente por eso, ¿no? Porque él nunca cruzaba la línea del respeto, ¿no? Eso era se siente todo. Después estábamos solos y nos cagamos de la risa los dos y nos hacíamos sentencia. Pero vamos, ante todo, eso hay que guardarlo siempre. Este que ven en la imagen, que aparece aquí a mano
mano izquierda es Solera, Antonio Solera, guitarrista de la compañía de Antonio Gades. Ese es mi compadre. Y siempre lo verán al lado del Gómez. Siempre. Porque entiendo que se lo pasaba bastante bien con las ocurrencias del Gómez y demás, y hay multitud de fotos en las que siempre está a su lado. Siempre ha estado conmigo, pobrecito mío. Murió el año pasado. Mi compadre. Aquí lo vemos también en esta fotografía, acompañando al Gómez con el maestro Sabica. Y mi compadre abajo. Eso es. Con el que también alguna que otra vez coincidió en Nueva York. Sí. Que además Sabica iba a buscarlo. Y el hermano, Eso es. el Diego, iba al teatro, me dijo, Gómez, vámonos. ¿Qué pasa, Diego? Que vamos a ir a ver que te van a conocer una gente. Y Diego le gustaba, igual a mí. Vámonos. Y me llevaba a las 54, con no sé qué, a las 38. Yo iba a hablar con él. Y luego me decía, voy a ver al Chava. Y vamos a su hermano. Cogía la guitarra y me decía, a ver, hijico, cántame la granadina. La granadina. Es que no hace muchos años que no escucho la malagueña, no hace muchos años que no escucho por bulería, por tolear. Y me tenía toda la noche cantando. Toda la noche. Ahí está. Aquí en esta imagen la vemos con esta es Gina Brígida y el Huito. Y el Huito, que también iba mucho con... Y aquí en esta, pues bueno, aquí es con un actor estadounidense, aquí que... Eso fue en Japón. O de nuevo con Antonio Solera, era inseparable del Gómez. Y el hijo de Caracol. Ahí está, que falleció repentinamente. Y bueno, esta imagen la hemos puesto un poco por cómo era la vida también, porque claro, está muy bien esas giras que durante meses y meses, durante 6 meses a lo mejor estaban fuera del país, pero era una vida dura, era una vida en la que había que hacer muchos kilómetros y bueno, ahí es un ejemplo un poco de cómo pasaban el tiempo entre los recorridos. Eso tocar, jugando el mundo, recorrido entre ciudad y ciudad. Hubo una vez, curiosamente, cuando el representante de los Beatles fue, ¿no? Mamá Concert. Eso es. Que firma una gira con la compañía de Antonio Gades, pero ¿qué pasó, Gómez? ¿Cómo era el autobús? No, el autobús, nosotros íbamos en nuestro autobús. Luego había un autobús, como un escenario, se abrían todos, un escenario con las luces ya montadas y todo, y otro escenario con la comida y bebida. Llegaban todos los niños estos y empezaban a comer y se ponían morados. Y ahora a trabajar, como va a comer con la panza llena. Y dijo, antes no venga fuera. Quitó el canasto ese de comida. Fuera, el camión de la comida, fuera. Trataban de comer y luego no querían trabajar. No, para trabajar, lo que querían echarse la siesta. Con Antonio, ¿qué ha sido Antonio para ti? ¿Ha sido un hermano, un padre? Para mí Antonio ha sido todo, porque miro, cosas que puedo decir de él, como artista es inmejorable, como coreógrafo es más, como amigo es más, y como persona es que es increíble. Yo he aprendido de él pues casi todo, porque a mí me cogió como de niño y me ha soltado eso ya un tío, ¿no? Bueno, porque murió. Y yo aprendí con él todo. Es que no te puedo decir, es que lo aprendo, es como si fuera mi padre, aconsejándome, o mi hermano. Pero es que inclusive hasta yo a él. Y él me hacía caso a mí. Yo le decía, esto así, Antonio, y esto y esto. Y se callaba la boca, pero el otro día lo hacía, lo que no lo había dicho, y le decía, mira, con los muertos, que es que está haciendo lo que yo le dije. O sea que tanto era como decirme, como adaptarse a lo que decían los demás, o por ejemplo yo, o Cristina o Juan Antonio, que le decían, pues esto por aquí, esto. Él aprendía de todo el mundo. Pero sí luego era muy estricto, ¿no? A la hora de ensayar, de trabajar, ¿no? Eso era muy estricto. Y ensayo a tal hora y a tal hora estaba allí. Y esto empieza a tal hora y esto termina a tal hora. Eso era, y todos los días debía salir igual. Mira, te voy a decir una cosa. En Japón había, en el teatro, en el Buka Center, que es el más grande que hay en Tokio, había 2 columnas, este es el escenario, había 2 columnas allí con 2 relojes. Y yo a la hora, casi al final de la Carmen, tenía lo que canta el remedio. No hay remedio, niña, no hay remedio.
y miraba el reloj, porque me tocaba. Me tocaba porque estaba así cantando arriba. Y veía las 9:01. Al otro día, estuvimos casi un mes y pico en el mismo teatro. Al otro día, dale remedio, niña, las 9:01. Cago en su puta madre. 2 días, la semana, dale remedio, niña, las 9:01. Fíjate si era exacto. A veces que se pasaba en un baile o en un cante un poquito. Esto lo quiero así, y así lo quiero. No te van a pasar que está más gracioso y más simpático hoy. Igual, todos los días. Ese era el gran secreto, ¿no? Joder. Quizá, Antonio. Era increíble. Y el que me enseñó la estética y la ética, las dos cosas a la vez. No, tu madre tú hacías de todo, ponía hasta las luces muchas veces, ¿no? Yo, bueno, las luces ponía el maletofón. Las luces se las puse en la casa de Bernardo Alba. Y el maletofón en boda de sangre lo ponía todos los días. Bueno, yo aprendí de todo con él. Ya me tenía como el comodín. Vas a apartar esto, venga, come. El torero, yo hacía el toro, hacía el torero. Hice el apoderado del torero, el que vestía al torero, yo qué sé, cuando faltaba uno, como lo sabía todo, abusaba, bueno, abusaba, sabía que eso lo hacía yo. El que le quitaba los galones, también. Faltó uno y dice, come a ver, lo hice. Vale, ya está, vámonos, venga, hazlo. Por la noche hazlo. Lo hacía. Conmigo tenía mucha confianza, pues sabía que le solucionaba más problemas. Decía Antonio Gades que no entendía cómo a lo largo de su carrera él había hecho, creo que fueron Fuenteovejuna, Carmen y Bodas de Sangre. Y últimamente... Los 3 grandes espectáculos, y decía que él había pasado toda la vida para hacer 3 espectáculos y que hoy día había artistas que hacían casi un espectáculo por año o 2 espectáculos. Bueno, eso no le terminaba de entrar en la cabeza. No, él decía, pero ¿cómo pueden hacer esta gente 10 o 12 espectáculos en un año? Uno todos los meses, a cintura, de buey de despedida. El de él eso es para toda la vida, son clásicos ya. Él se quedó con las ganas de hacer el Quijote. Eso sí, se quedó con las ganas de hacer el Quijote. Eso era muy gracioso. Lo estuve comentando el otro día en la presentación de su libro en Sevilla. Me llamaron para ir a ver la presentación. Total, que al final me llamaron a la mesa. Puse la mesa. ¿Y qué es lo que le iba a decir? Lo del Quijote. A lo del Quijote. Y estaba el María de Zaravara. Y dice, Tato, cuéntale lo del Quijote. Que dice que Antonio Gades iba a hacer el Quijote. Digo, sí. Él tenía en pensamiento, antes de hacer Fuenteovejuna, hacer Quijote. Y el guitarrista era Rocinante. Y Sancho Panza era yo, el cantado. Ese era el trío que quería hacer con el Don Quijote. Y llegó un caballero Boná, y Antonio, y fíjate cómo lo que era Antonio, con la guerrilla, el comunismo, no sé cuánto, a todos a una, digo, a una, y se apuntó a eso. Fuenteovejuna. Hicimos Fuenteovejuna, que también se pasó ahí bien. Bueno, aquí hemos rescatado algunas de estas fotos llamativas simplemente porque, bueno, el Gómez cada vez que había un parón dentro de la compañía, pues claro, volvía a Jerez, a su casa. Y bueno, aquí un ejemplo de ese famoso partido que se organizaba antes todos los años entre artistas y toreros, y en el que el Nano se ponía la peluca de Maradona. Ah, pero otro año estuvo Maradona. Sí, estuvo. Y aquí está el Gómez también en esa... Ahí fui yo el entrenador. Ah, el entrenador fuiste. Ahí fui yo el entrenador. ¿Lo ves que no estoy vestido de futbolista? Y aquí he querido seleccionar algunas fotografías, por supuesto esta es una maravilla con los 2 grandes toreros, Curro y Rafael de Paula. Aquí con los morancos, sus grandes amigos con los que trabajó también en la última etapa de su carrera profesional, porque iba mucho con ellos y además se divertía y se divierte mucho con ellos. Porque ellos siguen siendo vecinos suyos en Rota. Y es que el César no me deja y me dice, ya está aquí, ¿no? Te va a pegar un verano. Digo, tormenta agosto, tranquilo, hijo. Dice, ¿por lo que te va a venir conmigo? Digo, ¿qué dices? Tú te vienes conmigo a todos lados.
está hablando. Que tú le das una letrita por bulería a Jorge y te bajas y al final a saludar. Pues venga, fui y me daba todos los días un dinero, pero un dineral que cogí, 20 galas en un mes. Ahora eso sí, viajaba y a rota. O íbamos a donde fuera, y a rota. Me llevaba a rota otra vez con los coches. Muchas anécdotas, además Mucha. con Diego Pantoja, que era también otro. Ahí me río tela. Ahí me río tela. Porque me gusta reírme. Y aquí esta foto que Eso con Pepe Esteves. Es de Pepe Esteves. Con Pepe Esteves y aquí con la reina. Sofía en uno de los actos eso es con el Ballet Nacional, ¿no? Eso fue, ¿no? No, con el Ballet Nacional sí, pero ahí iba yo de artista invitado. Eso fue ya de segunda. Ya de segunda, ¿no? Ahí me metió Antonio. Ahí está. Aquí hemos rescatado un poco, pues, bueno, los reconocimientos del Gómez, algunas entrevistas, Diario de Jerez, en un medio israelita, creo que fue. Eso en Israel, en Tel Aviv. Y aquí, pues, algunas de sus aportaciones, ¿no? El Gómez grabó solamente un disco que grabó en solitario y bueno, ya después no grabó más. No, y si yo lo explico. Cuéntanos. Es que ahí hay un tema que está fuera de compás. Y entonces fui a la casa de disco y le dije al señor, al director de orquesta, al músico de ahí, digo, pero usted sabe que esto está fuera de compás. Oiga, ¿tú sabes con quién está hablando? Digo, ¿quién es usted? Yo soy el director de música. Digo, pues usted de música sabe menos. Bueno, ya me caché. Digo, que sepa usted que no grabo más aquí. Y me fui, y me buscó Cepero, y me metí en Moviplay. Y firmé 5 años con Cepero. Y bueno, total, empezamos a mirar, y empiezo a mirar para grabar otro disco. Y le digo a Cepero, que yo tengo 5 o 6 temas, dame un par de tuyos, que tú eres el que está funcionando fuerte, y me da un poquito de alegría. Y dice, no, tú con tu compadre Solera y ustedes se la apañáis. Digo, o sea, que más es a mí venir a hacerle voces a Fari, a mi primo Siguetete, a Bonito Villar, y para mí nada. Fíjate, y no hice ningún disco en 5 años firmado, ni uno. Ahí te queda Cepero. Pues esa es la única grabación que tiene. Bueno, también hay otras en las que con los Faraones, en las que también aparece su voz, sobre todo en muchos de los temas de ese disco. El Gómez pone la voz. Ahí también hemos puesto algunas de sus intervenciones, como esta en el programa de Quiñones en Televisión Española. Y aquí también otra, esto creo que fue no sé si fue con la Chana, ¿no? Que sale con el Moro con la Chana. El Vicente Soto, el Moro y yo, ¿no? También una grabación de Televisión Española en una de las galas. Y la de arriba de la Carmen que hice con Plácido Domingo. Efectivamente, una de las películas en las que también hay muchas anécdotas, pero bueno, no nos vamos a ensayar porque si no me puedo yo enrollar. En aquella grabación pusieron el pueblo un poco boca abajo. Y aquí había traído yo un corte, pero me da que no se ha pasado el vídeo bien, porque no lo íbamos a escuchar cantar en la película Bodas de Sangre, pero no se ve que no se ha cogido bien, con lo cual no vamos a poder escuchar la voz de... No, la voz no, como ya tengo la voz como una burra, ya no me podéis escuchar cantar. Del Gómez. Ya... Y nada, pues guapo, un poco hasta aquí. Yo, bueno, si... ¿Miguel, puedes buscarlo por internet? No. Es que estaba cortado porque es la película de Bodas de Sangre de claro. Carlos Saura y hay una parte en la que canta con José Merced. Despierte la novia, despierte. Eso es, y era por poner algo diferente, pero bueno, no sé qué ha pasado, que no lo podemos ver. Bueno, hasta aquí. A mí me gustaría, ya que estamos en un coloquio, pues si alguien quiere también hacer alguna pregunta, eso es. Si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Ha sido un placer escucharlo y da gusto escuchar de viva voz la vivencia de una persona que ha vivido tantas cosas interesantes y no es lo mismo que buscarlo en Wikipedia, vamos. Gracias. Y ahora,
quería recordarle que la obra de Camelamo Naquerar no solo fue importante para el pueblo gitano, un reconocimiento del pueblo gitano, sino que en la época de la transición eran muchos pueblos, vamos, que no es que la persiguieran, pero vamos, que hubo sus problemillas porque aquello era... Que sí hubo problemas, pues claro. Sí. Claro que sí, Yo me vamos, acuerdo como el que yo, por perfectamente. ejemplo, como el que yo contaba ahora mismo del Teatro Barceló de Madrid, Sí, que pasamos las nuestras también, ¿sabes? claro, sí. Para que fue todo por la bendita. Además, darte cuenta que fue recién muerto Franco. Claro, por eso Estaba todo digo. el mundo con la Y hacha. aquello, Y sacamos no me los- acuerdo cuando hicimos no veas, que ese si iban a vanguardismo. entrar, que si le Hicimos van a ese suspender. vanguardismo que hicimos, Sí, se quedaron la gente alucinando. sí, la Lo verdad. que pasa es que al final se portaron como una plasta de mierda, perdóneme. Sí, porque los tres directores, Mario Maya, Pepe Heredia y el otro, José María Oeda, Sí, hicimos una cooperativa para trabajar en Granada, en el teatro Alhambra. Isabel la Isabel la Católica. Católica. Hicimos 2 funciones a cooperativa. Sí, Y al otro día trabajábamos en Valladolid. eh, Pues hicimos las 2 funciones, fuimos a Valladolid, trabajamos y cuando salimos de la puerta se habían ido todos. Y nos dejaron sin pagar a ninguno. oh, Y ahí se acabó Camelamo Naquerar, qué desgracia. qué pena. Porque podía haber sido lo mejor del mundo. La verdad que sí, que era una Pues eso maravilla. fue, además no me paro de decirlo, Sí. porque fue una vergüenza por parte de ellos. Y estáis representando a los gitanos, y ustedes 2 gitanos, estáis haciendo esto con nosotros mismos. Esto que es lo que habéis hecho, mansa de vergüenza. La mujer de María Maya me ha intentado llamarme 2 o 3 veces. Y del libro que están escribiendo de él, me llamaron y dije, no quiero hablar de él nada. Y no quiero hablar. Me dijeron, pide dinero para decir lo que digo. No, esto no lo voy a decir en el libro ni nada. Que quieran me lo cocho a mí en persona. Que fueron unos sinvergüenza. Vaya por Dios. Y se llevaron todo el dinero, que pues, vamos a 2 veces el teatro lleno, abarrotado. Pues hubiéramos cogido en aquella época por 4 o 5 mil pesetas cada uno, que ganamos 1000 pesetas, coño. 4.000 pesetas, pues fíjate, 2 funciones, nos hubiéramos puesto en postura. Y la otra en Valladolid, pues eran 3 funciones que hubiéramos trincado un dinerito. Y se quitaron del medio y nos dejaron sin gasolina. Mira, no teníamos ni gasolina para volvernos para Granada. Mi compadre el Piqui y yo, y Concha Vargas, mi hermano Chocales y Paquito Cortés. Y me voy para unos gitanos. Digo, tío, mire usted que nos pasa esto. ¿Qué pasa, hijo? Que es que se han ido los jefes, no nos han pagado y tenemos que irnos para Granada y no tenemos ni para gasolina para el coche. Y me dice este gitano, mira, espérate un momento. Hice para un bar que se llama no sé qué. Y nos cantáis un poquito y entre todos vamos a hacer una colecta para que se vayáis para Granada. Nos fuimos todos. Canté yo solo, cantó mi compadre el Piqui, la solo de guitarra, le cantamos a la Concha Vargas. Hicieron una colecta, nos dieron dinero y pudimos llegar a Granada. Gracias a mí que hablé con esos gitanos. Si no nos quedamos tiraditos por ahí. Bueno, la noche anterior de Granada a Valladolid habíamos dormido en un parking. En un parking dormimos. De la calor que hacía con las ventanas abiertas. Pero los mosquitos con la gasolina nos pusieron la cara así. Íbamos a trabajar con la cara hinchada. Y encima no nos pagaron a ninguno. Bueno, eso es vergüenza. Bueno. Perdonadme, pero Más de una vez. más de, sufrió. hay Ya muchas pasó. cosas. Ahí. Antonito, incidiendo con Camelamo con Naquerar y siguiendo las directrices de esta dama, no sé si tú te acordarás que gracias a que nos conocíamos nosotros, tuvimos la oportunidad de veros en la Universidad de Cádiz, cuando Camelamo Naquerar, que viniste, que era la transición, y viniste tú haciéndonos un favor a una serie de gente que estaban allí de estos Málaga, partidos. Málaga, ¿no? Málaga, en la Facultad de Málaga, Sí. que cuando llegaste venían contigo toda tu gente y estaban todas las puertas llenas de Land Rover con grises en aquella época. Y entonces me decía uno que pero nosotros no hemos hecho nada. Entonces era una época muy difícil que gracias a Antonio pudimos ver en la Universidad de Cádiz, en la Universidad de Málaga, la obra de Camelamo Naquerar, y verdad. abrió más de un ojo a lo que era la raza gitana, Claro, y claro. el romper todo aquello.
Y ya de allí yo creo que terminamos esa noche en la peña del tío Juan Preva o Por ahí terminamos, ¿eh? o algún sitio de eso. Juan Preva. Sí que es verdad, sí que es verdad, es verdad. Bueno, yo quisiera recordar una de las tantas vivencias que hemos tenido juntos, y son muchas, y sobre todo en Rota, hemos vivido muchos momentos muy bonitos. Y recuerdo una vez cuando, que tú también te acordarás, no se va a acordar, pues claro, que yo presidía en aquel tiempo la peña flamenca Los Cernícalos. Claro. Entonces yo me acordé y fue Bueno, el y primero te que lo se tengo, le y hizo te lo un tengo ganado. homenaje en Jerez. Te lo tengo De ganado. hecho, que fue muy importante y muy bien hecho, que salió aquello muy bien, porque no lo se hizo en cualquier sitio, se hizo en la bodega González Villa. Sí. Y conseguimos traer a Antonio Gallardo, pues, y traer a todos los componentes de los faraones. ¿Te acuerdas? El Ripolla de Mayor. Que sí, me acuerdo, pero no me voy a acordar, me costó un dinero, pizza. Y vino Orguito también. Vino Huito, lo mandé y lo mandé a Madrid. Le pagué su hotel, le pagué su viaje y se fue. Y ahora esta gente tiene una entrada cada uno. Una entrada con cena a todos. Es Vamos, como que yo te agradezco lo que hiciste conmigo, pero me costó mi dinero. Yo le di a la peña 20.000 duros en aquella época, toma 100.000 pesetas. Porque a mí no me dais ninguna cena. Yo no voy invitado. Yo voy invitado yo, pero mis amigos no. Te los pago yo. Y lo pagué yo. Y gracias, Pepe, porque yo sé que lo hiciste muy bien. Pues nada. Gómez, Ay, vamos a ver. Allí en Cuba hay un monumento a Antonio Gades, ¿no? sí, ahora mismo sí. Y te pregunto, ¿tu amigo Raúl no te ha puesto una calle allí a tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu amigo Raúl no te ha puesto una calle a tu nombre allí? ¿Al mío? No, al mío no. A lo que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Se lo podría poner en La Habana Vieja, que es donde yo voy, a donde está al lado de la bodeguita en medio, el ron en la bodeguita en medio. Bueno, pues te digo que tú allí... No, es que no lo sé. Yo sé cada vez que van gente que siempre me preguntan por mí. ¿Y el Gómez? ¿Dónde está? ¿Y el Gómez cómo está? Y además tengo todavía amigos que me llaman desde Cuba. Me mandan mensajes, WhatsApp, eso, y me preguntan por mí cómo está, y la guana, y no sé cuánto. Sí. Tenemos mucha confianza. Además tengo allí muchos amigos. Nada, pues te la merece una callecita allí. No una avenida, pero una callecita. Bueno, aunque sea la calle Vicario, ¿no? Bien. Yo, como para mí eres pulita, Exactamente. para mí eres pulita, Claro. no llegué a conocer tu nombre hasta muchos años después, ¿no? Claro. Sí hay una cosa que cuando nos vimos por primera vez yo te lo agradecí y estoy agradecido durante toda mi vida, porque de pequeño tuve una enfermedad pulmonar que me hizo estar en la cama durante cerca de un año y era el único amigo que me traía TVO para yo estar distraído durante esa semana, ¿no? Ese aspecto humano, y además cuando estábamos hablando dice, pues no te puedes ni imaginar de dónde conseguía los TVO. Robaba. Pero sí es verdad que me llegaba. Y la verdad que bueno, estuvimos juntos hasta que yo me fui a trabajar con 13 años, él se fue con 14, estuvimos en la imprenta eso los dos enseñando. Y además cuando Fran me ha dicho lo de que era un peleador, pues yo siempre estaba pegado a él porque me defendía. Yo por la enfermedad mía que tuve, estaba gordo y rechoncho y entonces pues no podía correr y claro, se metían conmigo y él me defendía bastante y por eso estaré agradecido infinitamente. Muy bien. Claro, ¿no? ¿A quién más he defendido? Es mejor, ¿no? Bueno, yo creo que esto está llegando ya a su final. Hemos aprendido muchísimo de tu larga y extensa vida y además fructífera, muy emocionante y lo bien que te has biografiado. Pues mira, José, ¿no? y lo primero que iba a decir hoy, Fran. fíjate, iba a decir, perdonadme por si se me traba la lengua o la lengua se me traba, como se dice, porque todavía tengo del ictus del año pasado que me dio
y no pronuncio bien. Y digo yo, Dios mío, emprendimiento, que me salga bien hablando. Pues ha estado fenomenal. Ha estado, vamos, espléndido. Fenómeno.